Justo un cuarto de hora para llegar a las 2, un cuarto de hora para hablar de gastronomía. Javier Cánovas, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alfonso, muy buenas tardes. Hoy vienes con un invitado especial, preséntamelo. Con un súper invitado. Bueno, ya te comenté la semana pasada que había sido invitado a comer con un grupo de ilustres, de aquí, de personas ilustres de Orihuela. Me invitó Juan José Cubí y me invitó a su asociación que se llama Los Mochuelos. Y fui a comer con ellos y pasé una velada fantástica, muy amena, con una sobremesa espectacular. Y hoy viene con nosotros a visitarnos el Masterchef de la asociación, que es don José Botella, que el hombre tiene unas manos para cocinar y una idea y una tal que me dejó muy sorprendido, con los platos que elaboró. Y ya aquí te presento a don José Botella. No sé si los amigos le llamarán Pepe. Nosotros todavía no somos amigos, hasta que no comamos otra vez con él. Muy buenas tardes. Don José Botella, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido. Acércate un poquito más al micro. Gracias. Bienvenido a esta casa. Tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono hace 2 semanas, porque el martes pasado hicimos el programa fuera. Hace 2 semanas que teníamos aquí al embajador del champán, a David Bernardo López, y sí que tuvimos la oportunidad de hablar con Javi y nos pasaste el teléfono, pero claro, el sonido tampoco era del todo bueno y tampoco pudimos concretar mucho. La semana pasada, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo no nos has traído antes a esta asociación Los Mochuelos? ¿Cómo no la conocíamos antes, Javi? Yo creo que, para explicarlo, igual que mucha gente no conoce a los blusones, yo creo que somos asociaciones, igual que ellos, son un grupo de amigos que se conocen muchos años y se juntan, como si dijéramos, en la intimidad, sin dar mucho a conocer, sin hacer mucho ruido, porque les gusta, igual que a los blusones, les gusta el buen comer y el buen llantar. Con la buena historia que ellos son los que se cocinan también, y el maestro cocinero es aquí don José. Pero yo creo que mejor que yo él hablarnos de cuándo se crea, cómo se crea, cuántos socios son y el funcionamiento un poco de él. La historia de la asociación. Sí, tengo que puntualizar algunas de las cosas que dice Javier para ordenarla. De todas formas, esta asociación nace con el comienzo de la educación general básica. Aquí en Orihuela, el oratorio festivo, todo el profesorado que se contrataba cobraba a través de un cheque de don Antonio Roda, aunque el dinero era procedente de la administración. Y al ir a cobrarlo a principio de mes en el bar del Chaqueta, pegado en la plaza de Antonio Balaguer, ahí hacían unos callos, arroz de callos, y ahí empezó. Al lado del Juzgado Antiguo. Al lado del bar del Chaqueta, que luego ese bar fue también propiedad de Gustavo, que era el Dulcinea. Esto me parece que son los recuerdos más primitivos de los mochuelos. Por entonces, nosotros utilizamos la palabra en plan un tanto despectiva, jocosa, además, mochuelo, anda, venga, vámonos, mochuelo, ¿te vienes o qué? Y de ahí empezamos, y claro. No se suele decir cada mochuelo a su olivo. A su olivo, ¿no? Siempre eso cuando se termina. Cuando se acaba, ¿no? Cuando se termina de comer, sí que dice, venga, cada mochuelo a su olivo. De hecho, allí en el bar del Chaqueta nombramos a la mama mochuela, que era la hermana del dueño, que era la única mujer que podía entrar, que por esto un montón de gente parece que nos odia. Las mujeres, no sé si se habrán acostumbrado o no. Esto es muy vasco, bueno, ¿no? Muy vasco. Sí, no, pero lo de diferenciarse. Nosotros no lo hicimos por nada. Lo mismo que se dijo que no se hablaba de política, que no es posible hablar de política ni de trabajo, pues alguien diría, pues de mujeres tampoco. Pues bueno, es algo que se ha ido poniendo siempre la norma. Y ahí empezamos. Ahí, a partir de ahí, pues hay ya cientos y cientos de anécdotas, algunas muy graciosas, como por ejemplo, cuál sería el afán que había, que uno de los mochuelos que ya no está, lo llaman, chicos, ¿vienes a comer o no? Es que hoy hay comida, claro. ¿De dónde estás? Dice, estoy entrando a Valencia, pero no te apures. Doy la vuelta y me vuelvo a comer. Sí. No sería muy importante lo que tenía que hacer en Valencia, ¿no? No sería muy importante juntarse con los amigos. Y nada, ya empezamos. Y después, por lo que antes decía Javier, tengo que decir que si a un mochuelo dice solo una vez, oye, que en el 2000 se come muy bien y en Elche, pues vámonos. Y entonces el próximo mes se programa y cogemos el tren y nos vamos al restaurante Don Jim.
Mochuelos, Perdón, Don Jim. Don Sí. Jim, ese es de nuestro amigo Dominic Jiménez. Dominic Jiménez. Su padre lo conocería ahí, al gran sí, Dominic, sí. que era, Y a vamos, Carmita. y a Carmita. Sí, sí. Y entonces vais mochuelos al tren, vais a Y nos llamar. vamos al tren. Ajá. A veces hay que echarle de comer aparte a los mochuelos en el tren, porque todos juntos, y después de comer, pues no me digas. Yo me imagino a los universitarios Sí. ahí todos yéndose. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no hay cola y tal, pero los universitarios yéndose los mochuelos, que son un grupo que la verdad que yo el otro día pasé una sobremesa con Emilio Ortuño, Sí. con Juan José, Sí. La verdad que estaban entre ellos y ellos ya, porque yo cuando, lógicamente, como diplomático que soy, cuando llegué dije, oye, ¿dónde me siento? ¿O dónde no puedo sentarme? No, ahí no. Es decir, que yo, claro, lógicamente... Ya, pero no, aquello no. Y no luego, tiene vamos, yo me lo pasé muy bien, comí muy bien. La verdad que el maestro cocinero iba dando órdenes. Y una anécdota que me pasó a mí en la comida fue que estábamos ahí, probé algo, le dije a Juanjo, a esto le falta un poco de sal. Y fui como a echarle sal y dijo, no, así como porque creo que al que le mete la mano a la comida, creo que le corta la... No, es que siempre hay alguien que pues no respeta una norma básica. Entonces yo llevo el control si quiero echar la sal en veces o echarla de una vez, y no puede ser que diga uno, aquí falta sal. Claro, Venga, hombre, por Dios. Y bueno, pues en ese aspecto... Son maestros, que la mayoría de los grupos son profesores, son maestros hasta la hora de cómo se debe cocinar y cómo se debe comportar uno dentro de la cocina. Sí. Luego él tiene a sus ayudantes, que eran Pedro y Juanjo, y luego los que estaban ahí sentados, más o menos, controlando así los tiempos de la comida. Y vamos, yo la verdad que les doy la enhorabuena porque son un grupo bastante simpático. Estoy viendo una jornada de hermandad entre blusones y mochuelos. Puede ser. Estaría bien, ¿eh? El hermanamiento siempre ser. está. Podrían enseñarnos muchas cosas y nosotros a ellos también meterles un poco de trueno en el cuerpo. Porque creo que nosotros lo que... ¿Sois más gamberros? ¿Los blusones? No lo sé, porque ahí en el grupo de José, hay un par de personas que yo las veía como son lo que son, gente muy seria, muy respetable de Orihuela, pero luego allí durante la comida la verdad que me reí, me lo pasé muy bien, y gente que conoce mucho la historia de Orihuela en todos los sentidos, y me gustó mucho la experiencia. Y luego estaba hablando, perdona que te interrumpa. Sí, no, por Dios, perdón. De los platos que suele cocinar, de lo que suele hacer, de lo que tal. A nosotros a mí ese día hizo para comer unas espinacas con gambas al ajillo con tal, un plato espectacular, y luego hizo un caldero a su estilo, estilo como se hace el caldero de toda la vida, pero tiene muchos más platos que... Sí, eso te iba a comentar. Ya hemos conocido un poco el funcionamiento, la historia de la asociación, cómo surge. Hablar de comida, por ejemplo, hace 2 semanas, cuando fue Javi, fue un caldero, ¿no? El plato principal. ¿Qué estilo le das al caldero? Este caldero tiene su origen, ese caldero lo comí yo en una embarcación, en el barco, se llama la Butifarrera, habrá desaparecido, de Torrevieja, que era uno de los barcos de arrastre. Y entonces pasar todo el día sobre el barco ese, y ahí hay un cocinero en el que te hace de comer. Y ahí pues nada, es la primera vez que se saca la red, pues el cocinero ya echa un ojo, ve lo que ha salido, saca el almuerzo y prepara para la comida. Más si a algún marinero se le ocurre decir, toma Rafa, échame esto para mí que me gusta, pues se lo echan también. Y ahí el Rafa preparó un caldero, que yo después le dije, me darás la receta, ¿no? Dice, sí, hombre. Y nada, desde entonces yo hago ese caldero. ¿Cuánto tiempo hace de eso? De eso pues tiene que hacer pues 35 años. ¿Nos estará escuchando alguno de los miembros de la tripulación, a lo mejor, de ese barco? La Butifarrera. De Torrevieja, que nos estarán hablando, dirá, claro, alguien dirá, yo soy de la Butifarrera. Claro, pues en este caso estaba allí Rafael el Fanega, ese era el cocinero. Y después habían otros, Paco, el de... Pues yo creo que el guardamarenco, que el que llevaba el patrón del barco y demás. Yo creo que ningún restaurante ni ningún bar que hayamos ido nunca hacen el caldero como comimos el otro día. Y luego con un pescado que tampoco, no sé si lo dirá qué pescado es, porque creo que... Sí, voy a quedarme el nombre del pescado. Lo quiere para que no suba el precio. No, es que es un pescado que se dice y después... Bueno, una vez que lo has visto ya cómo se hace, pues sí, pero... si lo haces de mala manera y no sabes y después me vas a decir que eso no vale, pues prefiero no decir el nombre y ya está.
Y después también hay otra cosa, que una vez que Pero ya... no nos lo ha dicho, no nos lo ha dicho. Ah, que no lo va a decir. No. Ah, vale. A lo Pensaba mejor que... se lo sacamos ahora. Sí, bueno, ahora diré Bueno, yo un siempre... poco. A ver, el caldero que a mí particularmente más me gusta es con gallina, ¿no? Sí. Se suele... Sí, que es un pescado graso. Exactamente, es el que mejor Sí. suele hacerse caldo, ¿no? Caben otros pescados más. Dentro del caldero, pues es posible que a ti te guste comerte un pescado duro y te guste una araña. Es posible que te guste un pescado, por ejemplo, la dorada. La dorada o la lubina. A ver, que es un la pescado lubina. muy sabroso. Sí. Lo importante es que haya un buen trozo de pescado. O el que tú mújol. tienes que disfrutar comiéndolo con parte de la picadura de ajo, de la majada de ajo y ñora, que se le va a echar al arroz. Parte de eso se lo va a echar al pescado una vez cocinado. Y ahí tienes que disfrutar comiendo ese trozo de pescado. Y mientras tanto, se hará un arroz que solo llevará pulpo. Y te puedes ya comer el arroz que puedas. Y después lo que sobra no. Lo que pasa es que lo decía, esto que yo conté es lo que se hace en Torrevieja. Pero yo estando aquí en Orihuela y recordando a nuestras madres, que los martes era cuando traían pescado fresco y entonces compraban esa docena de boquerones y con verduras de aquí hacían el arroz de boquerones, de verduras, pues yo pensé, digo, ¿y por qué no el caldero con verduras? Que estará mejor que con boquerones. Y claro, entonces yo hago el caldero con esas verduras que antes se le ponía al arroz de boquerones, pero en vez de ser boquerones, pues llevan estos pescados que se sacan a 300 metros de profundidad y que entonces parece que da más apetecible comerlos que no de zonas más contaminadas. Y con el pulpo. Sí, y el pulpo sí, el pulpo tiene que estar, porque hay que comerse también un trocito de pulpo antes de comer el arroz. Yo me comí 3 pescados, Sí, mis 2 platos de arroz. Sí, el arroz salió muy bueno. El arroz le salió especial. Sí. Con su punto de sal. Ajá. Sí. El punto de sal lo llevaba, que nadie le había metido mano. Lo que Y luego los peces, que lo primero los peces los puso cuando puso hecho el fondo que hizo, él hizo un fondo antes sí. con toda la morralla, con tal. Entonces los peces los puso encima de cuando estaba el agua chuchu con el pulpo y tal. Sí. Los puso en círculo. Y 15 minutos más tarde están cocinados. Ajá. Y entonces se sacan y con la majada del mortero, los pescados solos. el pescado solo, ya te sientas y te comes el pescado, que hay una olor ahí a caldero por el olor de la ñora y el pimiento y el ajo. Qué bueno. Y mientras tanto, ya que se comen el pescado, entonces ya se echa el arroz y lo que queda en el mortero de la majada de ajo y demás. Y la verdura. Y la verdura. La verdura. La verdura tiene una característica. Esto lo digo para todos aquellos que les guste la cocina, que lo intenten. La coliflor es una de las verduras a veces odiosas por la olor. Y porque una coliflor hervida suena mal. Bueno, pues solamente hay que coger y meter en el horno los trozos de berenjena, coliflor, todo lo que quiera poner de verdura. Y lo tienes en el horno 20 minutos o media hora. Cuando la coliflor evapora el agua que contiene la coliflor, eso ya no huele a coliflor hervida. Entonces, eso ya que está casi cocinado, está ya completamente deshidratado, lo pones en el caldo y se vuelve a hidratar con el caldo del arroz. Claro, cuando tú te comes un trozo de coliflor, no es coliflor hervida. Es un trozo de coliflor que es muy rehidratada con caldo del caldero se y bueno, con el caldo del pescado. y a disfrutar de la verdura. Creo que hasta incluso experimentan ya con la cocina, ¿eh? Yo me quedé flipado porque yo cuando llegué yo vi la bandeja de verdura en el horno con toda la coliflor, la berenjena, no sé si había alcachofa, pimiento. Sí, alcachofa también había. Alcachofa también llevaba. Y luego eso es decir, que nos comimos un caldero como si dijéramos en 3 fases, es decir, 3 fases de caldero. Sí, claro, es que primero el pescado, luego con un poco con el tal, luego el arroz con el pulpo y la verdura y todo, madre mía. Sí, y yo creo estuvo muy bien. Que fue algo excepcional. Y luego también nos hizo un aperitivo, hizo unas gambas al ajillo a su estilo, es decir, unas gambas al ajillo con espinacas, con un nido de espinacas, con las gambas al ajillo encima, y también un plato. Lo que pasa es que ahí él comenta que la cayena... Sí, era desconocida para mí el tamaño de la cayena y no sabía lo que picaba y en consecuencia pues no pude controlar la que debía. Fue un poquito picante, Pedro, entonces, Emilio...
Fue picante las gambas, entonces. Ligeramente picante. Pero hay Pedro, Emilio, Juanjo, es Pepe, el que acabamos de ver con su nieta. Miguel Ángel, Tomás. Miguel Ángel también. Cañeta, sí. Ellos se comían 2 platos cada uno. En cuanto a lo que dice Pedro... Nos quedamos sin tiempo, vale. José. Nada, 10 segundos. Simplemente para decir que el próximo plato será un gazpacho, ¿no? Sí, haremos gazpachos y os invitaremos. José Botellas, Javier Cánovas, muchísimas gracias. Venga. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, con José Antonio Marcos. Muy buenas tardes, ciudadanos.